Imagínate que tienes un libro terminado, 400 páginas, 2 años de trabajo, y en este momento, frente a ti, tienes dos opciones. La primera, una suscripción de $20 a una herramienta de inteligencia artificial que promete editar, pulir y mejorar la prosa de tu obra o el verso o lo que sea que tú estés haciendo. Y la segunda, un correo de un editor freelancer que te cotiza el trabajo por millar de palabras. El número al final es suficiente para hacerte papear un par de veces, ¿no? Para pensarlo. ¿Qué elegirías? La mayoría de nosotros ya tomamos esa decisión sin datos. Y eso es un gran error que puede costarnos nuestro libro. ¿Tu libro no vende autor? Basta ya de esperar. Convierte tu manuscrito en negocio rentable. Vamos a empezar. Con marketing digital, estrategias y la nueva IA. Tu marca personal de escritor por fin despegará. Olvida mitos, la tinta seca, es hora de ganar. Tu mensaje merece ser escuchado, a triunfar. Suscríbete y activa la campana. Cuando la tinta seca. Luis, ¿cuál es la pregunta que más nos están haciendo los autores en este momento? Bueno, la verdad es la misma que tú me haces, Demian. ¿Le pago a la IA? ¿Le pago a alguien o le pago o hago todo con la IA? Ajá. Utilizando las opciones gratuitas, claro. Pero el problema no es la pregunta en sí. El problema es que casi nadie tiene los datos para responderla bien, ¿sí me entendés? Hoy vamos a tener esos datos como tal. Bueno, eso es lo que queremos hoy, que se termine ese episodio con la decisión tomada, bien informados de cómo se puede o qué se debe hacer en este caso. Luis, antes de hablar de dinero, dame el contexto. ¿Qué está pasando realmente en la industria editorial con la inteligencia artificial en 2025-2026? Porque hay mucho ruido y no sé exactamente qué es lo que exactamente hay que creer de todo esto. Bueno, la situación es que, digamos que la IA dejó ser una promesa y se Ajá. convirtió en una herramienta operativa, ¿ya? Eso significa que ya no estamos debatiendo si funciona o no funciona, estamos debatiendo cuánto y para qué. ¿Sí me hago entender? Sí. Aquí va el dato que más le impacta a la gente cuando lo escucha. Las herramientas de IA pueden reducir el tiempo de escritura y edición hasta un 50%. En tareas específicas como limpiar, por ejemplo, limpiar, limpiado de textos o procesamiento masivo de contenido. El ahorro de tiempo puede llegar hasta un 90%. Eso es un porcentaje bastante alto. Wow, sí, 90% es bastante alto. Eso, una mejora bastante grande, ¿no? Con respecto a lo que se está haciendo, ¿no? En la transformación del proceso a como era anteriormente. Sí, 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 exacto. Y ahí está la trampa mental en la que caen muchos autores. Ven ese número y piensan, entonces el humano ya no sirve. Y eso es un error en sí, porque un editor profesional no compite con la IA en velocidad, compite en algo completamente diferente. Un editor está un editor procesa 1.000 o 1.500 palabras por hora, biológicamente, digamos, una limitación biológica. Sí. Sí, pero lo que hace en esa hora es algo que ningún modelo ha podido, digamos, replicar todavía, y es la dirección estratégica, decisiones creativas, criterio cultural, por ejemplo, eso la IA no lo tiene. Entonces el mercado lo que está haciendo es separar los dos tipos de trabajo que antes estaban mezclados en una sola persona. Sí, exacto. Hay trabajo mecánico y hay trabajo de criterio. La IA se lleva el mecánico, eso sí, ya no queda ninguna duda. El humano se queda con el criterio. El error es pagarle a un humano para hacer el mecánico o pedirle a la IA que te haga el trabajo de criterio, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos nuestra primera lección del día de hoy. La velocidad no es criterio, son dos cosas distintas, dos presupuestos distintos y dos decisiones completamente distintas. Sí, completamente. Ya entendemos el contexto entonces, ¿no? Ahora, dame unos números para que los autores que estén escuchando esto necesitan saber exactamente de cuánto estamos hablando. Ok, vamos con la IA primero, porque digamos es la parte sencilla. Las suscripciones van de $6 al mes hasta $200 al mes según la herramienta. Wow. Es un dinero bastante eh,
elevado, digamos. En el extremo más accesible, por ejemplo, está Stylus, que es el estándar para español con criterio RAE. Y Fundió, espero lo dije bien, Ajá. ronda los $6 mensuales. En el extremo premium está ChatGPT Pro, está en $200 al mes. La ventaja es que son escalables casi infinitamente. Eso es algo muy importante. 1.000 palabras o 1.000.000, el costo no cambia. Esa es la ventaja. ¿Y la diferencia con el editor humano, cuál sería? Bueno, el editor humano cobra por millar de palabras y aquí los números varían por región, ¿no? Lo cual es importante para nuestra audiencia latinoamericana. En España la tarifa por un editor, digamos de un editor freelance, ronda los 12 o $15 por cada 1.000 palabras. En América Latina, paradójicamente, digamos, las tarifas en dólares son más altas, entre 15 y $25 por millar. Pero si la miras en moneda local, el panorama cambia sustancialmente. Por ejemplo, en Argentina la tarifa está entre 1.800 y 2.750 pesos por cada 1.000 caracteres de compu con espacios. En México, aproximadamente 30 pesos por Ah, cuartilla de 1.800 caracteres. En Chile, por ejemplo, desde 1.200 pesos por página en textos estudiantiles hasta 1.700 en especializados. wow. Estás diciendo que algunos mercados latinoamericanos un editor cobra más que en España en términos de dólares. En muchos casos sí. Y hay una razón, los editores profesionales con dominio del mercado de autopublicación, digamos, saben lo que vale su trabajo. Eso sí es algo impajaritable, como decimos nosotros. El mercado de Amazon KDP ha elevado el estándar de lo que se espera, digamos, editorialmente. Ajá, pero entonces, ¿cuándo conviene tener una inteligencia artificial que te ayude a arreglar las cosas? ¿Y cuándo conviene que un humano que solo está mirando, que solamente requiere su resultado final basado en los números, va a requerir? ¿Cuál de los dos? Bueno, digamos que la regla práctica es esta. Si tienes un volumen alto, un presupuesto ajustado y el contenido es interno o de bajo riesgo reputacional, la IA es imbatible en costo. Eso digamos, no tiene discusión ahí. Si tienes un libro de autor, contenido de marca, textos académicos o literarios donde tu nombre está en la portada, el costo de error supera con creces el ahorro de la suscripción. Y es importante la imagen en ese caso, hay que tenerla en cuenta. Muy bien, entonces ya tenemos aquí una segunda lección del podcast del día de hoy, ¿no? El costo de la IA o de la inteligencia artificial es fijo. El costo de la inteligencia artificial puede ser infinito si ese error está en en el libro o en el nombre, ¿verdad? Todo depende cómo lo utilices, ¿no? Muy Sí. bien, pero hay algo que aquí no me cuadra. Si la inteligencia artificial es tan buena y es tan barata, ¿por qué no hay una ola masiva de autores abandonando a los editores humanos? Algo que debería estar pasando, pero que los números no lo explican. A ver, lo que los números no explican son los estándares EEAT de Google. Eso es experiencia, pericia, autoridad y fiabilidad. En 2026, por ejemplo, esos cuatro pilares son los que determinan si tu contenido rankea o desaparece. Y la IA no puede garantizarlos. Solo un humano puede hacer esa garantía. Ajá, pero explícanos por qué. Porque EAT requiere experiencia vivida. Una IA puede escribir solo sobre duelo, por ejemplo, sobre emigración, sobre el primer fracaso de un negocio, pero no lo vivió. Eso es clarísimo. Y los lectores lo notan, no siempre conscientemente, pero lo notan. El Mm. contenido se siente hueco, o sea, se siente que falta algo ahí en ese contenido. Además, hay cosas que la IA directamente no procesa bien. Las ironías, los sarcasmos, matices culturales específicos, por ejemplo. Un editor humano decide si una metáfora funciona para lectores mexicanos o si va a confundir a los lectores chilenos, por ejemplo. La IA no tiene esa capa de lectura como tal. Y cuando hablamos desde el punto de vista de términos éticos, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde el humano actúa como una puerta.
Un editor humano detecta sesgos, detecta plagios involuntarios, por ejemplo, detecta errores de razonamiento que parecen lógicos en la superficie, pero que no sostienen un escrutinio real. La IA puede generar algo que suena perfectamente convincente y estar completamente equivocado. Eso es lo que más me preocupa, que el texto sea bonito, pero que lo que está dentro del material no sea verdad, que sea una mentira. Sí, exacto. Y para un autor que construye autoridad en su campo, por ejemplo, eso no es un error menor, es un error que puede destruir años de credibilidad y su imagen completamente. Bueno, y aquí tenemos la tercera lección del día de hoy, que si es bien que la inteligencia artificial puede sonar como tú, pero no puede pensar como tú. Y en esos textos donde tu nombre vale algo, la diferencia lo vale todo. Sí, completamente. Ahora cambiemos un poco el ángulo. Hasta ahora hemos hablado de por qué el humano sigue siendo relevante, pero quiero que hablemos de los riesgos reales de invertir únicamente en inteligencia artificial, lo que la industria no publicita. Ok, el primero se llama aplaneamiento genérico. Ajá. En inglés se dice generic flattering. Espero que mi inglés sea perfecto. Lo que ocurre es que los modelos de lenguaje, por ejemplo, cuando los usas de manera, digamos, intensiva, tienden a normalizar la prosa. Pues se basan en estandarización. De ahí la palabra normal, la parte de normalizar la prosa. Eliminan el ritmo irregular, suavizan, digamos, las aristas, borran la voz única. Después de varias iteraciones con la IA, tu texto suena bien, pero ya no suena a ti. Sí, es algo ya estandarizado ese es el trabajo de la IA en sí. Oye, hablando de iteraciones, ¿qué te parece si dentro de nuestro movimiento de autores sin permiso metemos un glosario de palabras técnicas, tanto de inteligencia artificial como de, Uy, no, sí. regulares? Sí, claro, eso es importante, sobre todo para los, digamos, los autores que están empezando y no tienen como ese conocimiento, les sirve mucho, les serviría muchísimo para irse familiarizando con esa terminología. Excelente, vamos a hacerlo. Entonces, mira, estamos hablando de que el texto no suena bien, pero ya no suena a ti y todo esto. Eso es superable. Digamos, que si es superable. Sí, que sí es Sí, recuperable, puede, pues. puede llegar a suceder que lo superes, puede llegar a suceder que recuperes, si tienes una editora humano que conozca tu voz y la restaure, por ejemplo. Tú puedes superar el error que cometiste y puedes recuperar, digamos, tu voz utilizando, como ya dije, a un editor humano. Si no, pues publicas un libro que técnicamente está correcto, pero que emocionalmente no conecta. Nadie va a saber exactamente por qué no funciona, pero no va a funcionar. Ya, ¿y hay algún otro riesgo el cual debamos conocer? Hay uno que se llama las alucinaciones. Las herramientas de IA pueden inventar hechos, cifras, citas, por ejemplo, citas académicas, incluso nombres de personas, con una confianza absoluta en el texto, por ejemplo. No hay señal de advertencia. El párrafo se ve igual que en el de un dato real. O sea, puede falsificar información con tal Ah, de sacar un texto perfecto. Pero pues, digamos, para un ensayo, por ejemplo, ese es el caso. En un libro de no ficción, un texto de autoridad en tu nicho, una alucinación no detectada, digamos, no es un error tipográfico, es un fallo de credibilidad total. y háblame de los riesgos legales, ¿no? Bueno, están ahí y siguen sin resolverse. La propiedad intelectual del contenido generado por IA todavía es un terreno gris, gaseoso, como se dice, en la mayoría de las jurisdicciones. Y hay un riesgo adicional que poca gente considera cuando introduces datos sensibles, información de clientes, contenido confidencial, material aún no publicado, no verificado, inclusive en modelos de acceso público. Esa información puede quedar expuesta. Además, un costo que es económico.
pero que existe, ¿no? El ambiental, por ejemplo, el entrenamiento y mantenimiento de de los grandes modelos de IA consume cantidades enormes de electricidad y agua para refrigeración. Se están construyendo edificios completos para poder soportar toda la energía que consume la IA. No lo menciono para crear culpa, pues esa es parte de la evolución, sino para tenerlo en la ecuación completa cuando hablamos de inversión responsable. Bueno, y aquí tenemos otra lección, ¿verdad? Invertir todo en la inteligencia artificial no es una estrategia segura. Es una apuesta que tiene sus riesgos reales y que puede costarnos más que los ahorros. Luis, de todo esto, hay una tercera opción que no es la inteligencia artificial o el humano. Es la inteligencia artificial y el humano. Cuéntame cómo funciona en la práctica. Bueno, la idea se llama framework y es 40-40-20. Es un modelo que está ganando, digamos, en 2026 para equipos y autores de alto volumen. Funciona así, por ejemplo. 40% de los trabajos, del trabajo, digamos, lo hace la IA. Investigación inicial, borradores de estructura, limpieza ortotipográfica obvia, formateo masivo, todo lo que es mecánico, repetitivo. Para eso es la IA. Y no requiere criterio de marca. El siguiente 40% lo hace el humano. Inyección de voz de marca, narrativa emocional, validación de veracidad, los matices culturales, todo lo que construye identidad. Eso es lo importante. Y el 20% final es colaboración, testing de lo que funciona, ajustes basados en datos reales de rendimiento o optimización continua. Ya, digamos que esa ya juega la combinación entre la IA y el humano, ese 20%. Ok, ¿y eso que tú estás hablando funciona o en evidencia o es pura teoría, puro cuento chino? Hay información de que IBM lo implementó en una campaña masiva con un modelo y logró un aumento de entre 30 y 40% en productividad. O sea que no cualquiera implementó o utilizó ese modelo 40-40-20, ahorrando más de, de $50,000 en producción externa. Y su índice de autenticidad se mantuvo en un 100% según los datos que se han conseguido. Wow. Bueno, yo, no es por eso que nosotros en los servicios editoriales que hemos estado prestando, yo soy la autoridad dentro del movimiento de autores sin permiso. Siempre se hace primero una entrevista para poder extraer toda la información y utilizar esa voz de la persona para poder crear el material basado en su conocimiento y su forma de expresarlo y sus manerismos y su forma de su punto de vista, no nada más. eh, eh, crearle algo por crearle algo, ¿no? Oye, eso de que me estás hablando de IBM no ha sido un experimento pequeño, ¿no? Sí, no fue pequeño. Y digamos, para los autores que están escuchando esto, el equivalente práctico es este. Usa la IA para los borradores, pero contrata al humano para la voz, no al revés. ¿Sí? Es lo importante. Ya, Digamos, sobre las herramientas concretas en español, Stylus para el rigor RAE y Fondue, ese es francés, me imagino, y fondue, mi sí. francés no es No, muy bueno. tranquilo, tu francés no tiene que estar bueno. Es el estándar profesional. Ajá. Grammarly para un inicio, digamos, un uso diario y equipos de marketing. ProWriting, digamos, es especialmente útil para ficción, para los que escriben ficción, por ejemplo, porque tiene informes de ritmo y consistencia. Hemingway Editor para claridad y brevedad. Y Language Tool si trabajas en más de un idioma. Para aquellos que tienen un libro y quieren traducirlo o lo presentan en diferentes lenguas a la vez. Ok. Bueno, y aquí tenemos otra lección más, la quinta, ¿verdad? El modelo híbrido no es una ruta del que no se puede decidir, ¿no? Es la ruta que se debe saber exactamente y se debe utilizar para que sepas cómo manejar cada una de las herramientas.
Bueno, ok, digamos, hoy en el resumen, digamos, lo que vimos hoy es, primero, la IA reduce tiempos hasta un 90% en tareas mecánicas. Ese es el fuerte. Pero la velocidad no es criterio creativo, es repetición, tareas repetitivas, mecánico. Dos, los costos van de 6 a $200 al mes para herramientas de IA versus 15 o $25 por millar de palabras para editores humanos en América Latina. Tres, el humano es insustituible donde importa. EEAT. Experiencia vivida, matriz cultural, juicio ético. Es importante tener eso en cuenta. Cuarto, invertir solo en IA tiene cuatro riesgos reales. Aplaneamiento de la voz, que lo va estandarizando, alucinaciones, incertidumbre legal y costo ambiental, para los que debemos tenerlo en cuenta, esa parte ambiental, aunque a veces no le prestamos mucha atención. Cinco, el Framework 4420 es el modelo, digamos, más rentable para autores que publican en serio. Y se debería estandarizar para todo el mundo, aunque pues todo eso es un proceso. Sí, bueno. Hay una pregunta que me quedó sonando en la cabeza ahí, dándome vueltas mientras estábamos haciendo este episodio, ¿no? La inteligencia artificial o la persona o el ser humano. La pregunta real es, ¿qué parte de tu libro puede fallar sin que nadie lo note y cuál no? Eso es lo que define tu presupuesto, las partes que no pueden fallar. Lo que lleva tu nombre, tu autoridad, tu voz, merece una inversión humana. Y el resto que trabaje como una máquina. O sea, si quieres seguir construyendo esa distinción entre los autores que están en el mismo camino que tú, tienes que estar entre autores sin permiso en nuestro movimiento dentro de School. Es la comunidad donde tomamos esas decisiones juntos, con datos, con experiencias reales y sin teorías vacías. El enlace o el link, o dependiendo de donde lo quieras ver, está abajo en la descripción. Ok, sí, cierto. Gracias, Demian. La verdad, gracias también a todos los que invirtieron 30 minutos en entender mejor su propio proceso. Eso ya es una ventaja sobre los autores que no lo han hecho. Sí. Bueno, muchas gracias, poeta, por toda esta enseñanza del día de hoy. ¿Va a agregarle algo más a los comentarios que hemos hecho, aparte Sí, de toda la información? espero que, digamos, no le tengan miedo a la IA, ya es un hecho, no hay que discutirlo, solo aprendamos a utilizarla con la mejor eficiencia y la ética que nos corresponde a nosotros como seres humanos y como autores, eh, para que, digamos, generemos nuestro propio trabajo, nuestro propio proceso creativo de la manera más eficiente posible. Para eso es la IA, para que la utilicemos en ese sentido. Sí, yo desde mi punto de vista, lo que venimos diciendo en todos nuestros podcasts, en cada uno de nuestros podcasts, es la inteligencia artificial es una herramienta y esa herramienta debemos utilizarla para mejorar el trabajo que venimos haciendo, acelerar los procesos, pero no podemos perder nuestra genuinidad, nuestro humanismo, nuestro ser dentro del trabajo que estamos haciendo. Tenemos que estar ahí participando para que realmente no solamente llegue el mensaje que tú quieres expresar, sino que además llegue más lejos, utilizando herramientas de inteligencia artificial para perfeccionarlo, pero utilizando tu propia humanidad para que ese mensaje cale y de verdad se sienta que eres parte de algo que es interesante para los demás, ¿no? Y si tú estás escribiendo algo, seguramente hay alguien que necesita escucharlo. Así que no dejes de publicar. Listo, poeta. Nos vemos el próximo Exactamente. domingo. Listo, aquí al frente del cañón como siempre. Bueno, que tenga buenas tardes. Igualmente, mío. Gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Espero haya disfrutado del programa y que te suscriba y comparta con otras personas que les pueda interesar este tipo de información. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuando la tinta seca.